Bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta primera reunión virtual. Esta reunión en la que, bueno, hemos una iniciativa en la que ha participado tanto Ramón Siliceo como dueño del centro Xaloc en el Estartit y que tiene un buceo con embarcación y demás. También con Julián de Divertisub, que tiene pues los dos centros de buceo, en los cuales también tiene sus salidas y demás. Tenemos también a una persona que es... Buenas tardes. Tenemos una persona que es Judith, en la cual tiene su crucero en Maldivas y, por tanto, nos afecta pues en diferentes ámbitos lo que es el coronavirus y el buceo y el antes y el después de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, para situaros un poco, lo que vamos a explicar un poco, simplemente tenemos dentro de este grupo, tenemos unas personas que tienen más especialidad que otras. En algunas cosas, evidentemente, yo no soy ningún técnico ni mucho más, en el buceo sí, pero no en saber pues, cómo es un virus y demás. Para ello, pues vamos a empezar primero con lo que sería el coronavirus, ¿no? Y explicar también un poco, pues, cómo se evita el contagio por el coronavirus. Simplemente para que estemos un poco al día, tenemos claro exactamente lo que necesitamos saber. Para ello, voy a dar paso a Jan, que Jan es biotecnólogo, trata los virus a diario en laboratorio y demás, y él nos puede explicar pues de una manera sencilla para que todos podamos entender qué es lo que es este virus y bueno, y las particularidades que tiene. Por lo tanto, vamos a dar paso a Jan, por favor, y vamos a escuchar un poco lo que es este coronavirus. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos. Os deseo que estéis bien en vuestras casas y vuestras familias también. Os voy a presentar un poquito qué es un virus y cómo llegamos hasta conocer el conocido como coronavirus de estos días. Para ello os voy a mostrar algunas imágenes que os van a ayudar para entenderlo. En primer lugar, supongo que estaréis viendo esta imagen ahora, que nos explica qué es un virus. Un virus básicamente se define como una entidad biológica que cuenta con la capacidad de autorreplicarse utilizando maquinaria celular. Esto implica que el virus por sí solo no lo consideramos nosotros algo vivo, sino que lo consideramos algo que necesita de otra célula, de otra vida, para poder vivir. De virus tenemos varios tipos, entre los que se encuentra el coronavirus. Básicamente tenemos los que tienen forma de hélice, los que son poliedros, los esféricos, donde encontraríamos el coronavirus, y finalmente otros de más complejos, como los bacteriófagos, que es esta forma más extraña de la derecha del todo. En concreto, como estábamos hablando, el coronavirus tiene distintas variantes y una de las más conocidas actualmente es la del SARS-CoV-2, que implica que es el coronavirus que provoca la SARS, ¿vale? La síndrome aguda respiratoria. Entonces, aquí vemos el coronavirus propiamente, tan conocido, que se compone básicamente de una membrana más externa con unas, digamos, glicoproteínas, que son las que reconocerían las células humanas, y en la parte más basal tendríamos la membrana celular o la membrana directamente vírica en este caso, y dentro habría el material genético de los virus, que es lo único que necesitan ellos para vivir. Con esto, lo que os quiero transmitir un poco es qué podríamos utilizar nosotros para combatir a este virus, a este coronavirus, o en general a cualquier virus que nos encontremos en el presente o en el futuro. Básicamente, lo primero que vemos en esta otra imagen es más simplificado de lo que estamos comentando. Esto es el coronavirus con el material genético y la membrana lipídica y otras proteínas. Pero lo más importante de esta imagen es esto que estamos viendo aquí de la membrana lipídica, que es esta parte más de aquí que os estoy marcando. Con esto,
Si nosotros lo comparamos con la eficacia del jabón, por ejemplo, que es el mejor de todos, el principal, pues sería el jabón. Tendría la misma estructura que esta membrana lipídica que tienen los virus, y entonces se fusiona como el agua con el alcohol, pues del mismo modo pues tendríamos una fusión de esta membrana con el jabón, que tendría exactamente la misma estructura. Con esto lo que provocaría finalmente es la destrucción de este virus, la muerte, porque nos entendamos, de este virus, se abriría esta cúpula, y el mismo jabón lo que haría es incorporar todo el material del virus y lo apartaría para que no fuese dañino para nosotros. Esta sería la forma más común de combatir este virus, pero existen otras que luego también os van a comentar algunos de los compañeros. Muchas gracias. Muy bien. A ver, una cosa antes de seguir, voy a silenciar a todo el mundo porque entre los que suena el teléfono y demás, si no, se va activando la pantalla y no es lo suyo. Entonces, iré dando a paso a todo el mundo, ¿vale? Cuando necesitéis poder reactivar vuestro propio micro y se terminó, ¿vale? Bien, espero que habéis entendido un poquito lo que ha explicado Jan, que en conclusión entendemos que, bueno, pues con el jabón, en este caso, lo que hace es destruir este virus, ¿no? Sería así, para poder estar tranquilos de que no existe este virus y lo deshace. No sé si es correcto, Jan, el tema. Sí, aproximadamente se basaría en esto, que el jabón como medida pues ya nos serviría como algo para tratar este coronavirus, incluso otras enfermedades causadas por virus también. Bien. Vamos a seguir. Una de las preguntas que nos habéis hecho es en cuanto levanten el confinamiento, ¿creéis que se podrá volver a bucear o será una de las últimas actividades que volverán a activar? Bien, esto, a ver, es mi punto de vista, pero evidentemente cuando acabe todo esto no va a ser una cosa inmediata en el que van a activar todo de golpe y todo el mundo ya va a salir a la calle, sino va a ser de una forma progresiva, paulatina, como está pasando en algunos países, ¿no? Pero no sé si pensáis algo diferente, pero en este caso yo no creo que va a ser directamente en el momento que digan, vale, levantamos el confinamiento y ya está, todo el mundo puede ir tranquilo a cualquier sitio. No, porque van a ver, evidentemente, como hemos hablado antes, hay un antes y un después y evidentemente este antes y después pues va a provocar que haya pues evidentemente una serie de protocolos en los cuales pues se tendrán que seguir o se tendrán que actualizar, ¿no? Para poder tratar con el coronavirus. Bien, entonces esto hemos estructurado para responder a las preguntas que habéis ido haciendo. Hemos estructurado este tema en 3 grupos. El primero sería el de equipo, hablando de desinfección y procedimientos, tanto en los cursos como en los materiales de alquiler, ¿no? Después, el segundo grupo estaría centrado en el funcionamiento de los centros de buceo. Aquí se subdividiría en 4 partes. Una sería la recepción, cuando recibimos a la gente en un centro de buceo, el tema de los vestuarios, donde nos cambiamos, el transporte, bien sea en furgoneta o en barco, y el tema del compresor. Tenemos algunas preguntas pues para ello. Y el tercer punto sería que tenemos algunas preguntas relacionadas con la vida marina, es decir, de qué forma afecta a la fauna y flora las consecuencias del confinamiento por el coronavirus, ¿vale? Entonces, empezaríamos con la primera pregunta que nos han hecho referente al equipo, a la desinfección y procedimientos, y la primera sería: ¿serán necesarios protocolos o medidas adicionales de desinfección del material de alquiler? Esta es una pregunta que supongo que os la hacéis casi todos, porque evidentemente cuando vamos a un sitio, sea en España o fuera, pues tenemos la posibilidad de alquilar un equipo, no siempre lo llevamos. Y entonces, ¿qué medidas deberíamos tomar? Para ello,
quería invitar a Carlos Uñós. Carlos Uñós es químico, es director de una empresa de Proquimia y precisamente su especialidad es la desinfección de equipos y la desinfección en el tema de hostelería, restaurantes, y está básicamente muy metido en este tema. Por lo tanto, es una persona que nos puede indicar exactamente pues, los procedimientos o qué piensa al respecto. Carlas, es tu turno, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, te oímos perfectamente. Bueno, primero de todo, pues buenas tardes y espero que ninguno de vosotros estéis afectados por la enfermedad, y si es así, pues que sean síntomas leves y que ya estéis en mejoría, en clara mejoría. Como ha dicho Jordi, pues yo soy químico y soy el director general de una empresa que elaboramos productos detergentes y desinfectantes para las colectividades. Entonces, lógicamente, esta pandemia nos ha afectado mucho porque entra de lleno en el tipo de productos que estábamos fabricando. Los centros de buceo, como centros lúdicos, han sido los primeros en cerrarse, y creo, es lo que yo creo, que también van a ser de los últimos en abrirse. Y no es que quiera ser en esto pues pesimista, pero a lo mejor sí que hay que tener una cierta dosis de realismo. En cuanto nos den permiso para abrir estos centros de buceo, yo no sé hasta qué punto la gente estará pues predispuesta a bucear. Por lo que debemos tener, pues, de nuestra parte, debemos tener actuaciones para transmitir al máximo la confianza de los posibles clientes de que vengan a nuestro centro de buceo, porque se están haciendo una serie de actuaciones claramente destinadas a asegurar la seguridad de ellos, ¿no? Entonces aquí hay un tema, aparte de marcar un protocolo y de realizarlo, yo creo que ahí habrá un tema de marketing, de que cada centro de buceo, aparte de hacer las cosas bien, sepa transmitir a sus clientes de que se están haciendo estas cosas bien, para generar esta confianza. Entonces, yo creo que bajará, yo creo que durante unos meses bajará la afluencia de buceadores. Entonces, ¿quién se llevará la mayoría de buceadores? Pues yo creo que los centros que apliquen unos protocolos de seguridad más seguros y que además sepan transmitirlos. Muy bien. La primera pregunta. Sí, en esto, entonces, evidentemente que aquí hay una parte de marketing y de conocimiento que tendremos que tener, pues, los centros de buceo, los instructores. Carlos es también instructor de buceo, evidentemente, pero lo que tendremos que hacer es garantizar, por lo menos, a la gente, ¿no?, a los usuarios, de que tengan la confianza que pueden ir a bucear a un centro de buceo y que allí pues está todo impoluto, que está perfecto y que realmente no se va a contaminar, ¿no? En esto, ¿qué se recomienda para, imagínate, ¿no? Tenemos los reguladores, ¿qué es lo mejor? Poner el regulador con un desinfectante. ¿Qué procedimientos se seguirían, Carlos? ¿Qué procedimientos crees que serían los que se deberían seguir? Sí. Primero, es un centro que se acoge un colectivo de gente. Entonces, tendrá que tener los mismos protocolos de actuación que tenga otro centro en donde se atienda a colectivos de gente, como gimnasios, como bares, como restaurantes, pero es que además tiene pues unas especificidades, que es el material de buceo, ¿no? Sobre todo el material de alquiler, y por otro lado también un medio de transporte que es el barco. Entonces,
claro, tiene una recepción, yo entiendo que habrá que tener unas medidas, pues ya hay establecimientos que tienen unas pantallas de metacrilato para aislar de las posibles proyecciones, etcétera. Hay unos vestuarios en los cuales pues habrá que ventilar, desinfectar, tener pues unas normas preventivas, tener siempre jabón a disposición del cliente, soluciones hidroalcohólicas, papel desechable, papeleras con tapadera para no tener que tocarlas para tirar el papel. Habrá que tener el local ventilado y además yo lo que sugiero es que haya una cartelería plastificada en donde haya toda una serie de normas de actuación. Respecto a la desinfección, de cómo hacer la desinfección, yo aquí no me complicaría y seguiría un poco las recomendaciones del Ministerio, que es utilizar el mejor desinfectante y el más barato y el más abundante que todos tenemos en nuestras casas, que es la lejía. La lejía, una dilución de 1,50, es decir, una parte de lejía por 50 de agua, te da una concentración suficiente para desinfectar cualquier superficie. A eso excluiría el material de buceo, los reguladores. ¿Por qué? No es porque no los desinfecte, sí que los desinfecta. Lo que pasa es que la lejía es un producto químico corrosivo que a la larga nos puede dañar estos componentes. Entonces es en el único caso que a lo mejor recomendaría la utilización de un producto más específico a base de amonios cuaternarios o de otros principios activos aprobados, en los cuales, pues, aparte de desinfectar, pues no dañemos el equipo. Respecto al resto de superficies, lógicamente, puertas, pomos, duchas, grifos, mobiliario, etcétera, 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 todo lo que puede haber un contacto hay que periódicamente, después de cada uso, desinfectarlo. Bien, no, solamente esto es interesante porque vemos también un poco que evidentemente no van a cambiar procedimientos y estos procedimientos, de hecho, bueno, ya están, hay unas pautas de descripción de superficies y espacios habitados para casos de investigación probables o confirmados del COVID-19, que lo ha emitido pues la Comunidad de Madrid, ¿no? En este caso, que puede servir, esto puede servir como una pauta porque de hecho, se está trabajando para cuando se reactiven, sobre todo hostelería y demás, pues que tengan ya unas pautas a seguir. Entiendo que esas pautas no van a servir para todo, sino que pueden servir como una base y esa base pues se deberá adaptar a cada una de las actividades o negocios, ¿no? Entiendo, Carlos, es así, ¿no? Sí, es así. Ya se están dando unas pautas generales. Lo que pasa es que en este momento tampoco he investigado a fondo, pero no creo que haya unas pautas específicas ahora para centros de buceo. Seguramente que en el futuro se irá trabajando y saldrán, pero al fin y al cabo es aplicar el sentido común y trasladar las recomendaciones que sirven para otro tipo de establecimiento a las nuestras específicas. Nosotros en concreto, en nuestra empresa, estamos desarrollando en este momento, estamos trabajando a tope para hacer protocolos de actuación para la reapertura de bares, restaurantes y hoteles, que es un mercado muy importante para nosotros. A continuación, pues iremos haciendo protocolos más especializados y específicos pues, para gimnasios, para centros de buceo, etcétera, etcétera. Esto desde el punto de vista de empresa privada que trabajará en esto. Pero yo estoy seguro que las diferentes administraciones pues, también sacarán recomendaciones o pautas a seguir. Y habrá que estar bastante al tanto de estar al tanto de estas nuevas pautas, ¿no? Muy bien.
Muchas gracias. Esto entiendo que nos da un poco de tranquilidad, pues es el hecho de que, bueno, hay una solución, de hecho, para que podamos, pues, aplicarlo en un futuro y ver, pues, sobre todo la parte que has comentado, importante, que los centros de buceo, los instructores, tendremos que estar concienciados y, evidentemente, hacer las cosas correctamente, porque la gente está muy sensible y de esa sensibilidad pues depende el que los clientes tengan la confianza para poder volver, seguir buceando y sobre todo, lo más importante, reactivar el mercado lo antes posible, que es lo que nos interesa. Otra de las preguntas que tenemos es la de cómo se asegura que el aire que se llena de las botellas esté libre del COVID, ¿no? De este virus, ¿no? Entonces, yo aquí, bueno, quería también que entrase en este caso de nuevo Jan, porque precisamente es un tema de filtraje. Los compresores, como sabéis, es un elemento que está completamente cerrado y que solamente pues tiene la entrada del aire, ¿no? Que es por donde, de hecho, creo que es donde se podría acceder este virus. Entonces, vamos a dejar un momento que nos explique Jan, por ejemplo, en este caso, el tema de los filtros, sobre todo. Jan, por favor. Bueno, a ver, sí, un poco volviendo a lo que estábamos hablando, comentar, en mi caso yo trabajo en un laboratorio de bioseguridad y nosotros sí que trabajamos con patógenos que son, bueno, pues eso, patógenos bastante peligrosos tanto para la salud humana como para la salud del planeta en general. Y por eso nosotros utilizamos una atmósfera que es trabajamos a presión negativa, de tal modo que el aire que entra pero no puede salir. Y si sale, solamente puede salir filtrado por uno de estos filtros, que son los más específicos y los que, de hecho, podrían evitar que virus, como el caso del coronavirus, pudiesen entrar en las botellas en caso de estar en ese momento haciendo la carga de las mismas. Entonces, cabe destacar que el coronavirus tiene un diámetro de entre 70 y 90 nanómetros y el filtro que se utiliza en los laboratorios de bioseguridad es un filtro llamado EPA, ¿vale? Es un filtro que tiene unas características de densidad que permiten el paso de partículas inferiores a 3 nanómetros, entonces aquí estaría retenido el coronavirus. Pero es un filtro que tiene algunas características que le hacen bastante caro a su uso. Entonces, tiene que tener una revisión permanente, prácticamente anual, y en el caso de la carga de botellas quizás sea mayor, un tiempo más rápido para la revisión, y un precio, un costo que nos costaría por aire, que está calculado en, por ejemplo, el aire que estamos utilizando hoy en día con los filtros que se utilizan en los compresores, pues tendría un coste de 0,20 céntimos aproximadamente por metro cuadrado de aire que se quiera filtrar. Y en caso de estar utilizando el filtro EPA para filtrar, el costo sería de 1,10, 1,10 €. Entonces estaríamos hablando de prácticamente 5 o 6 veces más caro utilizar un filtro EPA que un filtro normal. Muchas gracias, Jan. Esto implica que, bueno, si se tuviera que llegar a ese extremo, claro, encarecería de alguna forma el precio de la carga de la botella. Porque, claro, si es un filtro que nos está permitiendo la seguridad, pues esto no favorece, en este caso, a que los precios se puedan mantener, sino que llevará un coste adicional a todo ello. Pero bueno, esperemos que el virus se pueda morir simplemente con la presión, que esto no lo podemos saber todavía, pero si fuera así lo tendríamos resuelto y no haría falta ningún tipo de estos filtros. Bien, como preguntas de equipo, yo no sé si hay alguien más. Sí, dime, Carlos. No, que he hecho unos cálculos rápidos de lo que ha comentado Jan. Esto significaría que una botella de 12 litros a 200 atmósferas tendría un sobrecoste de 2,6 € por botella. Vale. No, está bien saberlo porque eso implica, sobre todo para los centros de buceo que están cargando, pues evidentemente lo que hemos dicho, ¿no? Un coste adicional y gracias por los cálculos que evidentemente con lo que ha comentado Jan y tú, pues
tenemos también una idea de lo que podría ser o lo que podía suponer incrementar esa seguridad para ofrecer a los clientes. Gracias, Carlos. Bien, en cuestión de equipo, las preguntas más o menos se han basado en lo mismo, por lo tanto, no sé si hay alguien que tenga algún tipo de pregunta adicional con lo que se refiere al equipo de buceo, sea de alquiler o para cursos, pero si no, pasaríamos al siguiente grupo, que es el de funcionamiento de los centros de buceo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, vamos. Jordi. Hola, Miquel. Jordi, yo podría hacer una pregunta. En castellano, por favor. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Han hablado de que los reguladores no sería mejor hacerlo en una solución hidrológica o con otro producto que no sea la lejía. Esto también incluye gafas y el resto de equipos, o sea, la lejía, lo que es las gafas que están en contacto con la nariz, las mucosidades, también se tendrían que desinfectar y se puede hacer con lejía o se tendría que hacer con otro tipo de solución. Bien, supongo que Carlos puede responder a esa pregunta. No, realmente yo creo que gafas y tubos realmente se podría hacer con lejía, porque realmente el problema es que la lejía ataca al metal y lo corroe. Entonces, unas gafas a lo mejor puede afectar a la larga la silicona, no lo sé, pero yo entiendo que no sería tan crítico. Yo creo que se podría hacer perfectamente las gafas y tubos y este tipo de material de plástico, pero sí es muy importante las gafas porque lógicamente las gafas están en contacto con el sistema respiratorio y aquí sí que hay que ser muy... Pero yo creo que se podría hacer con lejía. Desconozco si a la larga podría afectar a lo mejor la coloración de la silicona, si es que es transparente. Pero la lejía sobre todo es un producto corrosivo para los metales. Gracias por la aclaración, Carlos. Jan nos pide paso para aclarar alguna cosa. Jan, por favor. Sí, a ver, con lo que estaba comentando hace ya un rato, porque es que lo tenía apuntado y antes no lo he comentado, lo que comentaba Carlos hace un rato, de que sí que serán necesarios unos protocolos cuando se levante el confinamiento y se permita la actividad del buceo. Esto es algo que es obvio que se va a necesitar, pero también como para dar un mensaje de tranquilidad a todos los centros y a las agencias de viaje de buceo, básicamente es que en un futuro, cuando se pase ya y se conozca exactamente cuál es la función y se tengan las vacunas y remedios para realmente tratar este virus, igual como ha sucedido en otras epidemias y pandemias que han habido, pues vamos a recuperar la normalidad y no va a ser necesario tener unos protocolos tan estrictos para poder combatir el virus. Sí que siempre tener unos mínimos de limpieza y unos mínimos de higiene pues van a ser suficientes como para evitar el contagio de nuevas gripes o nuevas pandemias producidas por virus. O sea, entiendo que es como si fuera pues una gripe que en un principio pues tenía muchos problemas, pero después el problema es que, bueno, es una cosa generalizada y que, bueno, no es necesario tomar demasiadas precauciones porque al final una gripe se puede curar y ya está. ¿Es así como lo que te refieres? ¿O? Exacto, exacto. De hecho nunca hemos tomado medidas adicionales para una gripe en un centro de buceo. Tampoco la vamos a tomar cuando esté la situación controlada contra el coronavirus. Vale, gracias. Muy bien, pasamos a la siguiente. Perdón, yo tengo una pregunta para Jan. Sí, sí. Por ejemplo, en el intercambio de regulador debajo del agua para hacer para compartir aire, el virus que podría estar en el bucal de una persona al tener contacto con el agua salada del mar, ¿hay alguna interacción? ¿El virus ahí se muere, se pierde? ¿Qué pasa en ese momento? A ver, la verdad es que el coronavirus propiamente no está estudiado cuál es el efecto que tendría bajo el agua ni bajo la presión, por eso también serían factores que tendrían que estudiarse. Pero la mayoría de los virus, cuando están en agua, básicamente, pueden quedar adheridos en la goma, digamos, del regulador, pero la mayoría de las veces se van a ir. Y al final es lo que hemos dicho, es una unidad que puede estar allí, puede irse. No es una célula viva, entonces no hay que preocuparse en exceso por eso. Muchas gracias.
Gracias, Mira. Jan. A ver, seguimos con... a ver, un momentito. Seguimos con el planning que tenemos. Si tenéis alguna pregunta más, ¿sí? Jordi, yo quiero decir algo. Hola, Toni. Sobre la pregunta que has hecho a Jan. En las agencias certificadoras ya se están tomando medidas para solventar todos estos problemas que van a salir en la formación y bueno, ya tenemos instrucciones de cómo va a ser eso. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, Julián. ¿Puedes adelantar alguna cosa, Julián, a todo ello? Bueno, a ver, se van a hacer los ejercicios de compartir aire sin establecer contacto físico con el regulador del compañero. Y en caso de que se haga, se va a hacer siempre con la misma pareja de compañeros para luego tener localizado quién ha tocado qué. Okay. Pero básicamente, bueno, en SSI, que es la agencia con la que trabajo yo, el compartir la segunda etapa principal se va a dejar de hacer para compartir la fuente de aire alternativa como el resto de agencias certificadoras. Muy bien. En el caso ese que ha sacado Toni, ¿eh? Perfecto, Julián. Muchas gracias por esta información. Entonces, seguimos ahora. Si no tenemos más preguntas de equipo, pasaríamos al segundo grupo, que sería el de funcionamiento de los centros de buceo. Y aquí, una de las primeras preguntas que tenemos es ¿cómo afectaría a vuestro funcionamiento diario si se tuviera que implantar medidas para garantizar la desinfección del material de alquiler para proporcionar confianza a los usuarios? Entonces nos dicen, creemos que es un punto importante, sobre todo este verano, en el momento que sea permitida la actividad. Entonces yo aquí daría paso a Ramón, que nos pueda explicar pues, si esto va a cambiar o si piensa que puede cambiar en su forma de hacer después de este confinamiento. Ramón, por favor. Tienes que activar el micrófono. Eso es. Vale, pues ahora sí. A ver, yo participo de una idea que ha dicho Jan, que es que es evidente que hasta que no tengamos una vacuna vamos a estar una época, estos 12 meses, 18 meses, bueno, pues sufriendo entradas en hospitales de la gente. Bueno, lo que estamos viendo últimamente y seguramente lo iremos controlando ahora con el confinamiento y luego con unas medidas pues que todos tendremos que aplicar en nuestra vida privada y en la vida que queramos hacer, en restaurantes, en fin, bares, gimnasios, donde sea. Pero creo que, por ejemplo, el turismo se va a reactivar antes de lo que nos pensamos, porque hay una gran cantidad del mundo que vive del turismo. Entonces, los mismos países van a querer implementar el turismo como sea, no como sea, con unas pautas, pero evidentemente creo que viven muchas familias y viven incluso países enteros que viven del turismo y que realmente van a querer reimplantar el turismo, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, es evidente que en estos 12, 18 meses, yo creo que el problema más grande lo tendremos justo en esta temporada, en cuanto nos dejen, digamos, trabajar, sea cuando sea, junio, julio, porque vamos a tener que implantar unos protocolos estrictos, ¿no? Entonces, analizándonos cada uno de los centros de buceo, todos tenemos más o menos los mismos problemas, ¿no? La recepción de nuestros buceadores, el sitio de recepción, la sala de ventas, digamos la tienda, vestuarios, furgonetas de transporte hacia las embarcaciones, el material de alquiler que has hablado, sobre todo yo creo que los reguladores y las máscaras es lo que más problema puede traer, y luego el mismo transporte y la protección de nuestro propio personal, es decir, el transporte del buceador es importante, pero el patrón tiene que estar protegido, los instructores van a tener que estar, los guías tienen que estar protegidos, es decir que sí que es cierto que vamos a tener que el mundo de los profesionales del buceo, de los centros de buceo, vamos a tener que ponernos unos protocolos
en algunas reuniones que haremos posteriormente, más adelante, y vamos a ver unas cosas un poco raras, entre comillas, en los centros de buceo, ¿no? Trabajadores con mascarillas, trabajadores con pantallas, posiblemente. Se ha acabado el balde ese famoso de lavar las máscaras ahí comunitarias en los barcos, seguramente se habrá acabado por un tiempo, el famoso cubo del agua salada. En fin, esto es una tontería, pero es decir, todo en general va a tener que cambiar durante al menos esta temporada, hasta que pueda salir una vacuna y estemos todos más tranquilos, ¿no? Bueno, sí que es cierto que, en mi opinión, evidentemente va a cambiar algunas cosas, pero esto evidentemente creo que no va a perdurar para siempre, ¿no? Será un tiempo que evidentemente se tendrá que entrar paulatinamente, poco a poco, con estos cambios hasta que se encuentre pues una normalidad o tengamos pues la posibilidad de tener una vacuna que como la gripe, ¿no? Tienes la gripe, una vacuna, pues la ponen y fuera, ¿no? Entonces, pero en un principio, evidentemente, esta forma de hacer de un centro de buceo, pues va a dar lugar a cambios en los procedimientos y en las actuaciones de los centros de buceo, de los trabajadores y también de los usuarios. Perdona, Jordi, ¿Sí? te lo voy a comparar en un momento con un restaurante, ¿no? Cuando se levante el confinamiento vamos a ir a restaurantes, pero seguramente querremos tener una distancia de seguridad con las mesas de alrededor, querremos, no sé, que los trabajadores también estén más protegidos a la hora de servirnos, es decir, vamos a ir hacia una normalidad, pero una normalidad que no será la misma que la que teníamos el año pasado. Entonces, todas las empresas nos tendremos que adaptar a esta normalidad sobrevenida. Está claro, está claro. Muy bien, gracias Ramón. Entonces, aquí otra de las preguntas que nos hacen dice, bueno, en el caso de tener que seguir protocolos para mantener distancias, ¿cómo nos cambiaremos? Ya sabemos que guardar la distancia de seguridad es complicada en los vestuarios, donde casi siempre estamos apiñados. Lo mismo en el trayecto de la barca hasta el punto de buceo. ¿La barca habrá de ir con menos gente o qué? ¿No? Esta es otra de las preguntas que tenemos. Que bien, Ramón o Julián, me podéis responder aquí vosotros mismos. Ramón mismo, si quieres. No, Julián mismo, si quiere. Ese es el gran problema, ¿no, Julián? Yo creo que cómo gestionamos esos espacios más confinados. A mí la barca en sí, el transporte, me preocupa seguramente menos en el transporte de buceadores, digamos, pero sí que me preocupa espacios comunes, ¿no? Todos chocamos en los vestuarios, todos entramos en las furgonetas, todos, ¿no? Todos sí, bueno, equipándonos al mismo momento. Me reía porque iba a decir que yo tengo un centro de buceo muy grande, entonces no sé. Vale. Pero bueno, sí, vamos a tener que tomar todas esas precauciones. Seguramente vamos a tener que amoldarnos unos y otros, ¿no? Y los clientes van a tener que entender esa situación igual que las tendremos que entender nosotros. Y bueno, y añadir las medidas de seguridad e higiene que podamos, ¿no? Porque si tenemos que movernos juntos en el barco, no hay más remedio que movernos juntos, podemos protegernos o sobreprotegernos como hasta ahora no estamos haciendo. Exacto, incluso, pues bueno, tal como comentabais antes, ¿no? También en el protocolo solamente ya en el hecho de que cuando llega un cliente, un usuario, vamos a llamar usuario, un cliente al centro de buceo, ¿no? Y quiere, pues, dar el carnet, quiere probarse una máscara, ¿no? Claro, si quiere probar una máscara, para ver si le va bien, tendrá que insuflar, ver un poco todo ese procedimiento y después... Claro, otro que viene quiere probar la misma máscara, pues habrá que desinfectarla, habrá que tomar unos procedimientos que hasta ahora pues eran impensables, ¿no? Entonces, desde ahí hasta el vestuario, el transporte con la furgoneta, el transporte en el barco, ¿no? Claro, todo eso requiere los cursos, ¿no? Requiere pues que vamos a tener que dar por lo menos una imagen al cliente de que en este caso, lo que pretendemos es que esté seguro, no solamente buceando, sino estando en nuestro centro. Y esto es importante, porque si hasta ahora hemos transmitido que el buceo es seguro, ahora hemos de transmitir que el centro de buceo también es seguro. ¿Sí o no?
Entonces, Sí, o sea, correcto. a partir de ahí, los centros tendrán que tener, y como bien ha dicho Carlos previamente, tendrán que ser conscientes y sobre todo la parte del marketing importante, decir, nuestro centro, nuestro barco de buceo, si vamos aquí, vamos a Maldivas, vamos a cualquier sitio, vamos a ir a un sitio seguro, ¿no? O sea, la gente tiene que volver a bucear de una forma segura, no solamente dentro del agua, sino fuera. Eso es lo que... Perdona una cosa, que es que te lo voy a volver a comparar con un restaurante porque creo que todos lo tenemos muy claro. Yo cuando llego a un restaurante no saludo a los camareros así con un abrazo a cada uno, ni me voy a la cocina a saludar con un abrazo a cada uno, pero en el centro de buceo sí que pasa. Es decir, que es un punto muy social, un centro de buceo. Pensad que cada uno de nosotros cuando va a un centro de buceo lo más normal es dar 15 veces la mano y 18 veces besos a todo el mundo, ¿no? Entonces, todo eso vamos a tenerlo que cambiar, ¿eh? Bueno, ahí está. Bien, otra de las preguntas que teníamos dentro de los procedimientos o el funcionamiento de los centros de buceo es, al ir en la embarcación, ¿deberemos ir todos con mascarillas? Puesto que vamos a cierta velocidad, el que habla primero puede desprender gotas que al hablar pues pueden caer estas gotas a los siguientes buceadores debido a la velocidad, ¿no? Es decir, que cuando hablamos, pues esas gotitas que salen con la velocidad pueda ir a parar a otro buceador. Entonces, bueno, es una pregunta que han hecho. Entonces, Julián, ¿qué te parece esto? A Julián no le parece nada. Bueno, sí, estoy buscando el botón. Vamos a darles mascarillas a nuestros clientes durante un tiempo, ¿no? Si ese es el problema, vamos a protegerlos. Al final, el coste de una mascarilla no es tan grande como para tener que replantearse muchas cosas serias en el centro de buceo. Pero no hay muchas medidas de protección más. Incluso el cliente que sea un poco precavido con un buff puede protegerse él mismo sin ningún tipo de coste adicional, ¿no? Sí, bueno, lo que sí que es cierto es que todo ello, ¿no? Mirándolo fríamente, encarece toda la organización y todo lo que es el centro de buceo, porque podría llegar a encarecer pues los productos que compramos para desinfección. Podemos llegar a encarecer si compramos mascarillas, el aire si lo cargamos con los filtros adecuados. Al final, claro, queremos bucear seguros, pero esto seguro que no va a ser tan barato como antes, es lo que entiendo yo, porque todos estos costes de alguna manera los tendremos que asumir, ¿no? Si lo asumimos como centro de buceo, al final la diferencia o los beneficios serán tan bajos que será imposible mantener un centro de buceo. Por lo tanto, esto entiendo que de alguna forma al final va a encarecer, pues ligeramente, no mucho, pero encarecerá ligeramente, pero para la seguridad y el bien comunitario, pues las inversiones, las cargas de aire, los alquileres, etcétera. No sé si estáis de acuerdo en esto. Bueno, seguro que sí, ¿no? Si tenemos que implantar nuevas normas y tienen nuevos costes, eso repercutirá en nuevos precios. Es así de fácil. Muy bien. Tenemos una última pregunta dentro de este grupo que nos preguntan, bueno, cuando alguien va solo a hacer inmersión y se le asigna a un compañero, ¿cómo puede afectar y saber quién está desinfectado o no? Ramón. Muy buena pregunta. Me alegro que hagas ese comentario. Muy buena pregunta. A ver, que se asigne un compañero para bucear, por ejemplo, si estamos dentro del agua, debajo del agua, y cada uno tiene su equipo y tal, no creo que eso sea un problema. Yo creo que, a ver, entre comillas, el problema puede ser antes del buceo en una embarcación y después del buceo cuando volvemos a subir. Pero si tenemos unas medidas de protección personales, de una separación y, bueno, lo que estamos haciendo ahora y no tocar y tal y cual,
y mascarillas. Tampoco veo que te presenten a una persona que no conoces de nada para bucear o para donde sea. No puede ser un gran problema. Si cada uno lo consideramos como está en su burbuja personal de protección. Creo yo, vaya. Vale, aquí de hecho yo creo que hemos hablado antes de esto, pero de hecho sería aplicar un poco el sentido común y seguir las mismas normas o las mismas guías que hay ahora actualmente. Por lo tanto, el hecho de que tengamos un compañero, pues bueno, aplicando lo que hemos hablado hasta ahora, no tendría que ser un problema adicional. No sé si alguien tiene algún comentario sobre ello. Perdón. ¿Sí? Quería preguntar. Pregunta. Hola. Digo, bueno, no sé, yo lo que estoy viendo, lo que estamos tratando todo el rato, un poquito, entiendo que es como si el tema este que actualmente nos afecta al coronavirus, pues fuera una historia que fuera a permanecer en el tiempo, ¿no? O sea, que permanentemente parece que tomemos medidas como si no fuéramos nunca a librarnos del sistema, ¿no? Del tema este del coronavirus. Pero yo entiendo que una vez sea oportuno levantar las restricciones y tal y poder volver con cierta normalidad a las actividades cotidianas, entre ellas las del ocio, entre ellas las del buceo, llega un punto que bueno, que igual que sucede con las gripes, cada año tiene una temporalidad. O sea, que eso llega a desaparecer, por lo tanto, si llega en ese momento a desaparecer hasta la próxima campaña, hasta que mute con, no sé, yo hablo por la experiencia de la gripe, ¿no? ¿Qué sentido tiene? O sea, aparte de tomar las medidas higiénicas normales y corrientes de siempre, ya no haría falta esa prevención, ¿no? Que un poco, no sé si sería sí o no. Bueno, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que de hecho esto no va a perdurar para siempre. No va a perdurar para siempre. Por lo tanto, sí que en un cierto tiempo, en mi opinión, creo que se deberán tomar unas ciertas medidas, pero todas estas medidas al final pues serán o tendrán que permanecer o tendrán que ser más ágiles, ¿no? Porque ya tenemos los remedios o las soluciones para ello. Pero sí, eso sí. Es igual que la gripe, bueno, ha habido muchas cosas, ¿no? El SIDA no se sabía si era así, ¿no? Entonces, hemos ido pasando todas estas cosas y al final, pues, sí, aquel tiene SIDA, aquel tuvo la ébola, aquel no sé qué, en fin, ¿no? Pero al final lo recordamos como un pasado, pero el mundo ha seguido y hemos seguido, pues, con todos los procedimientos, ¿no? Carlos, ¿querías decir algo? Sí, acerca de este tema, solo es mi opinión, yo no soy ningún experto en la materia. Ayer vi una entrevista en internet del jefe del Hospital Universitario de Corea, una entrevista muy, muy interesante, un señor que entiende muchísimo, que lleva 30 años de experiencia en infecciones, y decía que la probabilidad de que esto se acabe pasar el verano es menor de un 10%. Que aparezca una vacuna que sea efectiva y que se pueda inmunizar a toda la humanidad, esto a lo mejor con mucha suerte entre 1 año y medio y 2 años. Y lo más plausible es de que pues ahora cuando el frío aplaque un poco, disminuirá un poco, aparecerá en el hemisferio sur, cuando aquí vuelva a hacer frío volverá a aparecer, de esta forma progresivamente hasta que una buena parte de la población esté inmunizada. Pero esto va a ser lento. Entonces, ojalá se cumpla esta previsión de que se acabe pronto, ¿no? Pero yo creo que es nuestra obligación como empresarios pues prepararnos para el peor de los escenarios. Y si todo esto al final pues es en vano, pues perfecto, mucho mejor. Pero yo creo que es nuestra obligación pues prever el peor de los escenarios y si la suerte nos acompaña, pues perfecto.
Muchas gracias, Carlos. Teníamos Jan, que quería comentar también alguna cosa. Jan. Una pregunta, Jordi. ¿Me oís? Bueno, Sí, o Francés, perdona. Teníamos Francés. Sí, Francés. Solo Mari. Hola. Una pregunta rápida. En caso de tener que utilizar mascarillas en el barco, por la cantidad de agua, la humedad y eso, ¿qué tipo de mascarilla habría que utilizar? ¿O es una mascarilla normal y corriente? No teníamos una preparación. Buena pregunta. bueno, voy a aprovechar a contestarla, Muy bien. si no os importa. De mascarillas, hemos visto estos últimos días también que hay distintos tipos y que no todas sirven para evitar el contagio por virus, porque como lo que os he explicado antes, así muy resumido, el virus tiene una medida de partícula muy pequeña y entonces, a pesar de que sí que se podrían llegar a utilizar los buffs o alguna prenda de ropa, no sería del todo eficiente porque podría incluso atravesar por la ropa. Entonces se tendrían que utilizar mascarillas quirúrgicas, que estas serían las más adecuadas para este fin, básicamente. Y con respecto a lo que se comentaba antes de saber si el compañero está infectado o no, ahora mismo los procedimientos que realmente dan una seguridad a la gente de que están o no están contagiados por el SARS-CoV-2, básicamente se trata de una técnica científica que es la PCR cuantitativa y entonces es algo que es bastante lento y que no está al alcance de todo el mundo para poderlo realizar. Muchas gracias por la aclaración, Jan. Entonces, no sé si tenéis algún comentario al respecto. Sí, sí, como adición a lo que ha comentado Jan, están a punto de salir unos kits que se hacen en sangre, que en 15 minutos tienes el resultado y que en este momento están alrededor de 4 euros. Todavía yo he intentado comprarlos y todavía no me han llegado, pero me dicen que en 15 días estarán disponibles. No sé si en 15 días, en un mes, pero a la larga tendremos este tipo de kit. Y yo creo que esto sería un valor añadido para demostrar que nuestros instructores están sanos. Porque si por 4 euros tú puedes hacer un test a tu plantilla y tú puedes, de alguna forma, certificar que el personal del centro de buceo está sano, es un valor añadido que a lo mejor el cliente puede agradecer. Bueno, es que de hecho, por ejemplo, hay países como Maldivas, esto Judith no lo puede decir, pero hay países como Maldivas que los instructores para trabajar y obtener su permiso de trabajo necesitan hacer una serie de análisis y estar libres, por ejemplo, de SIDA o cualquier otra cosa. Si no, no pueden trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esto a lo mejor en un futuro, pues no te extrañe que, como bien dices, tengamos pues a la gente que está trabajando tener seguro de que no tiene, por lo menos inicialmente, cuando trabaja el coronavirus, ¿no? Bien, algún comentario más tenéis por ahora? Bueno, pues pasamos al tercer punto, que es la vida marina, que aquí es un comentario que nos dicen en cuanto a superficie, ya se han notado cambios con avistamientos poco habituales de fauna cerca o dentro de los cascos urbanos y puertos. Y nos preguntan, ¿creéis que habrá cambios en la fauna marina si, por ejemplo, no se hicieran inmersiones hasta muy entrado el junio, o es un periodo demasiado corto para ver los cambios? Ramón, ¿qué piensas? Bueno, hay una cuestión que es que nosotros en el Parque Natural de Illas Medas cerraron hace relativamente pocos años la zona del Medallot. Cuando nosotros en reuniones preguntamos a los biólogos, bueno, ¿cuánto tiempo la vais a cerrar? Pues no sé, 6 meses, ¿no? Para que con esto ya se ha regenerado y tal. Y nos decía si estábamos locos. Y una zona para regenerar necesita 40, 50, 30 años. Es decir, que no dudo que se puedan ver delfines ahora en Premia de Mar, porque no hay barcos dando vueltas, pero no va a haber el doble de delfines. Hay los que hay. Y no va a haber el doble de otros animales, no va a haber el doble de meros así porque hemos cerrado el mar 1 mes y medio. Es decir, todo necesita mucho tiempo. O sea que personalmente no creo... que
Que no haya actividad humana en el mar es beneficioso, sí, claro, esto es evidente, pero con 1 mes y medio o 2 meses no pensemos que vamos a ver ya toda la población de mejillones que hemos perdido por contaminación en los últimos 10 años, no van a aparecer ahora justamente en junio porque hace 1 mes y medio que contaminamos menos. O sea, no va a ser así. Es claro y es una... De hecho, en las Illas Medas, pues es claro, como lo que ha explicado Ramón, en el Medallot, y que no por 1 mes o 2 meses va a cambiar prácticamente en nada la fauna, la flora que tenemos allí. Pero sí que es cierto que al haber menos tránsito de barcos, pues se acercan, pues igual que el tránsito de coches, ¿no? Si no hay tránsito, pues se acercan los animales en medio del pueblo, ¿no? Y aquí pues se acercan también pues un poco más. Pero esto no quiere decir, como bien ha dicho y ha comentado Ramón, y el ejemplo claro del Medallot, que lleva meses, y esto no es lo que esperamos, ¿no? Sino esperamos que máximo 1 mes, 2 meses, y esto de hecho ya muchas veces ocurre, porque de hecho en invierno hay veces que no se hacen tantas inmersiones en 1 o 2 meses, y tampoco nadie se ha planteado nunca el que por estos 2 meses va a haber mucha más fauna. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda que tengáis? Porque hasta aquí esto lo que teníamos previsto. Nos hemos alargado un poquito más. ¿Preguntas tienes? Sí. Pregunta. Sí, no, bueno, yo creo que la pregunta esta la transmití yo y no era precisamente un cambio significativo, que es evidente que una gorgonia tarda lo que tarda en crecer 1 centímetro, ¿no? Pero sí me refería, por ejemplo, que cuando se han dado casos en concreto de vedas de pescadores, de pescado azul o de gamba roja en la zona Costa Brava o tal, en un corto espacio de tiempo sí que los pescadores luego han notado un aumento de tamaño y capturas y tal. Entonces, teniendo en cuenta de que no hay actividad tampoco profesional o está súper restringida porque no salen a pescar las flotas de muchos puertos importantes, mi pregunta era esa, si realmente íbamos a encontrar alguna diferencia en cuanto a volumen o cantidad. No sé, era una cosa que se me había pasado por la cabeza, ¿no? Y si algún biólogo o alguien que tenía más conocimiento que yo, pues podía aclararlo, ¿no? O sea, que el cambio iban, no, las gorgonias blancas o rojas o los corales o tal, no iban a crecer espectacularmente en 1 mes y medio o 2 meses o lo que sea, ya lo tenía claro. Pero en el otro caso, que además siendo primavera como es, que es una época de reproducción, sin arrastreros que hagan daño en los fondos, si tal, pues no sé si podía realmente, tenía algún sentido pensar que podía cambiar un poco el tema visual desde el punto de vista del submarinista, ¿no? Vale, muy bien. ¿Te queda contestada la pregunta, más o menos, con lo que ha comentado Ramón? Bueno, no sé. No, la verdad es que no, pero porque la verdad da un enfoque como mucho más genérico, ¿no? Del tema en cuanto a paisaje en sí o tal, ¿no? Pero no en cuanto a fauna. Yo creo que lo podemos encontrar diferente, pero bueno, era simplemente por si alguien podía confirmarlo. Voy a echarle una mano a Ramón, a ver, que lo dejan solo. No, bueno, mira, es evidente que si dejamos el mar tranquilo, el mar se regenera y seguramente deprisa, ¿no? Pero los ciclos de reproducción son los que son, ¿no? Por eso Ramón decía que van a haber los mismos, es cierto, ¿no? Cuando tuvimos hace unos meses los efectos del Gloria, en nuestra zona de buceo se movió el fondo bastante, ¿no? Y bueno, eso mueve nutrientes y cuando pudimos entrar lo primero que vimos es que había mucha vida pequeña, ¿vale? Entonces, bueno, sí que los cambios generan cambios, pero a corto plazo no. A corto plazo tenemos que darle tiempo a las cosas a que cumplan sus ciclos, simplemente. Gracias, Julián. Tenemos 2 intervenciones más, una de Judith de la Rosa, que quiere comentar algo sobre Maldivas, y otra de Gonzalo, que quería comentar. Judith, por favor, adelante. Le das al micro. No. Bien, Gonzalo,
por favor, tu pregunta. ¿Me oís? Sí, te oímos perfectamente. No, es simplemente volviendo al tema de si puede tener algún tipo de consecuencia el parón de afluencia de gente en nuestros escenarios de buceo. Bueno, primero deberíamos tener en cuenta también dónde operan las flotas pesqueras. El impacto que puede tener el parón de la pesca profesional es mínimo porque en las zonas de buceo como mucho puede haber algún pescador artesanal que cala de trasmayos pequeños, pero los arrastreros, los palangreros, los grandes barcos de cerco, todos estos operan en aguas donde los buceadores no nos adentramos pues nunca. Entonces, en ese sentido no lo veríamos. Lo que sí que podemos ver es una regeneración de la zona litoral, pues porque haya menos afluencia de bañistas, porque haya menos afluencia de pescadores deportivos, entonces encontraremos menos sedales, menos plomos, menos residuos. Pero de ahí a esperar a que las poblaciones de animales tengan un boom, pues es lo que decía Julián también, que tenemos que tener en cuenta que la naturaleza tiene sus propios tiempos y suelen ser más largos de lo que nos gustaría, especialmente en el mar. Es más normal que encontremos cambios drásticos en superficie que lo que encontraríamos en el ambiente marino. La contaminación, por ejemplo, bajará, pero no bajará de la misma manera porque al final la gente sigue estando en casa, sigue generando aguas residuales y la vida sigue en ese sentido, la porquería sigue llegando al mar. Entonces, es positivo, pero no será lo suficientemente positivo como para que notemos un cambio así a corto plazo. Ok. Muchas gracias, Gonzalo, por tu intervención. A vosotros. Vamos a ver, ¿tenemos alguien más que quiere comentar alguna cosa? No. Hola, yo soy Carlos. ¿Me escucháis? Carlos, hola Carlos, sí, te escuchamos. Mira, tenía una pregunta y no sabía cómo darle el micro. Hola a todos. Mira, yo tengo una pregunta. A ver, ahora cuando acabe todo esto, como hablábamos antes, todo el mundo va a querer ir a bucear o a hacer deportes, unos más que otros. ¿Van a tener que esperar los mismos, los que no han sido contagiados, que los que sí se han contagiado? Ya que esto afecta a los pulmones. ¿Puedes repetir tu pregunta? No sé si me explico. Sí, mira, ahora, por ejemplo, cuando la gente vaya a bucear, se ve que el COVID-19 afecta a los pulmones. La gente que no ha sido contagiada tendrá que esperar un tiempo, supongo. Y tendrá que esperar al mismo tiempo la gente que se ha contagiado, ya que afecta a los pulmones esto. Vale. Jan, yo creo que esto nos puede contestar. A ver, de hecho, una vez se supera el COVID-19, se hace también un test, como el que se ha comentado antes, para verificar que no está presente. Entonces, digamos que haya una recuperación de la persona. Sí que sería recomendable que los buceadores que hayan superado el COVID-19 pues puedan pedir a su médico de cabecera un certificado nuevamente médico para poder asegurar que esta persona está en condiciones de bucear sin ningún problema. Pero el problema que tenemos actualmente es que tampoco se conoce exactamente cuáles son los efectos de las curas que se están haciendo hoy en día para la COVID-19. Gracias, Jan. ¿Te responde Carlos a la pregunta? Sí. Muchas gracias. Perfecto, bien. Gracias. Gracias a ti. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, yo una... ¿Se me escucha? Vale. Sí. Mira, es para Carles Soñós y era para preguntar, a ver, en cuanto a la desinfección también del primer tema que hemos hecho, si el alcohol isopropílico, una disolución de alcohol isopropílico en agua iría bien. Y después también el neopreno, por ejemplo, una cosa, la lejía así un poquito has dicho que para las gomas a lo mejor no pasaría nada, pero el neopreno ¿lo afectaría? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que el neopreno es un material muy, muy delicado que mejor habría que tratarlo con un desinfectante diferente al hipoclorito porque lo puede dañar. Sí, yo estoy seguro que sí. Y respecto al alcohol isopropílico, sí, es un desinfectante. Tanto el etílico como el isopropílico son los dos alcoholes que Sanidad ha recomendado y ha pautado que son desinfectantes, con una concentración del 70%
ya son virucidas, pero como producto concentrado. Entonces, claro, es perfecto, lo que pasa es que va a salir muy caro desinfectar un regulador si lo tienes que sumerger en alcohol puro. Mientras que una disolución de lejía o de un desinfectante va a ser una concentración de 1,50 o inferior y va a ser mucho más económico, pero de efectivo totalmente. Y una cosa, antes de dar paso a Judith, que parece que ya está de nuevo ahí. Antes habéis hablado también de que el jabón, ¿no? La solución jabonosa, pues puede servir para esto, ¿no? O por lo menos cuando te lavas las manos es lo que dicen, ¿no? Porque es lo que destruye el virus, entiendo, ¿no? Esto podría servir también para lo que nos pregunta ahora Luke, en el hecho de poner los reguladores con agua y jabón, que sería una solución más económica. Sí, estoy seguro que es suficiente, porque el jabón, como ha dicho Jan, es incluso más eficiente que algunos desinfectantes y virucidas. Lo único es que hay un tema de que a lo mejor un regulador que te lo tienes que meter en la boca y vas a tener que respirar a través de él, a lo mejor el cliente va a quedar más tranquilo si le aseguras de que le has aplicado un producto específico virucida. Entonces, yo diría que los neoprenos y todo el material pesado se puede lavar con agua y jabón y va a ser suficiente. A lo mejor los reguladores, al final tienes que... lo introduces en tus pulmones. Entonces, yo diría que aquí sería interesante pues dar una seguridad adicional y utilizar un producto virucida. Muchas gracias, Carlos. A ver si ahora tenemos a Judith que puede acceder. Judith, ¿estás ahí? Judith a la una. Bien. ¿Alguien más ahí? ¿Tiene preguntas? Una última pregunta para Carlos. Venga, Carlos. Los que tenemos nuestro propio equipo con agua y jabón, ¿es suficiente? Sí, yo diría que sí. Además, si no... si no lo va a utilizar nadie más, no lo puedes transmitir. Y lo que se trata de evitar es que no se transmita. Si tú has pasado la enfermedad y tienes anticuerpos, estos anticuerpos te los quedas tú, no lo transmites a nadie. En principio creo que con agua y jabón sería suficiente. Perfecto, Carlos, gracias. Vale, gracias. Judith, ahora es tu turno. ¿Hola? Ahora. Madre mía, por fin, ¿eh? Hola a todos. Hola. ¿Me oís? Sí, te oímos perfectamente. ¿Me oye, no? Bueno, lo que decía Jordi del tema de los análisis de Maldivas es verdad. Es que soy raro. ¿Me oís bien? Te oímos perfectamente. Perfecto, vale. Pues es verdad que cada año a los que somos extranjeros nos hacen un análisis del SIDA, del ébola, etcétera, etcétera. Si no, no puedes trabajar en Maldivas, ¿no? Para obtener el permiso de trabajo, ¿te refieres? Exacto, como tú has dicho antes, quería intervenir, pero no he podido, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento muy difícil para todos. Nuestro sector se ve afectado, como todos, por este virus, pero creo que debemos mantenernos unidos, eso es lo más importante, no solo como seres humanos, sino como personas que tenemos una pasión en común, que es el buceo. Desde casa os digo que Maldivas, afortunadamente, no ha sido un país muy afectado, pero sí nuestros barcos van a tomar medidas importantes, porque creo que todos las debemos de tomar en cuanto a higiene, etcétera, etcétera. Y cuando empiece esta rutina a la que estábamos todos acostumbrados, va a ser muy diferente. Por ello creo que todos los profesionales del sector debemos de seguir un protocolo establecido para garantizar una
seguridad a nuestros clientes, que en definitiva es lo más importante, ellos. Desde aquí, un abrazo para todos, un beso y gracias, Jordi, por darme la oportunidad de participar en esta iniciativa tan bonita. Como Gracias, siempre. Judith. Gracias. De hecho, lo que hemos hablado previamente también te afecta mucho, porque cuando hemos hablado del espacio reducido en un barco, ¿no? Aunque los barcos, como hemos estado allí en Maldivas, con el tuyo, con el Southern Cross, por ejemplo, es un barco amplio, pero no deja de ser un espacio reducido. Entonces, claro, esto es lo que la gente cuando va a un centro, viajar. claro, a viajar, pues sobre todo tendrá que pensar lo que hemos dicho simplemente, ¿no? De que somos nosotros los que tenemos que decirle a la gente, vas a ir a un lugar seguro, sea la Costa Brava, sea Almería, sea Maldivas, pero ese lugar tiene que estar seguro, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Judith, por tu intervención. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. A ver, yo en mi caso quería hacer una puntualización con respecto a lo que estábamos comentando de la utilización de jabones y de productos en general. Tenemos que también ser conscientes, un poco conscientes de que la utilización excesiva de estos productos nos puede al final perjudicar un poco nuestra comunidad acuática, nuestro mar, nuestros océanos, porque la utilización, como ya sabemos, de jabón, si no es un jabón que sea biodegradable, como me comentaba hace unos minutos Antonio por privado, pues la verdad es que es algo que también nos puede perjudicar bastante. Entonces, simplemente tener conciencia de eso a la hora de utilizar estos productos. Gracias, Jan, por la puntualización de este tema interesante también. Bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, pues daríamos por finalizado esta primera reunión. Espero que os haya... tenemos aquí... ¿Me oyes? Francesc, Mari. Hola. Hola. A ver, encantado de haber compartido con vosotros toda esta información y no solo preguntar para cuándo creemos que estaremos otra vez disponibles de vernos en persona y poder compartir un chapuzón. Gracias, solo esto, hasta ahora. Gracias por la pregunta. No sé si hay alguien que quiera responder, pero realmente esta respuesta no te la puedo decir ahora porque no la sabemos nadie todavía, ¿no? Esperamos que sea lo más pronto posible, pero viendo un poco los países como China, ¿no? Que bueno, están empezando ya a salir a la calle, a empezar a hacer actividades, pues claro, y eso ha tardado 3 meses, pues eso, cuenta, ¿no? ¿Vale? Para que veamos eso. A partir de ahí, lo que podamos. Pero yo creo que para el verano tenemos que estar buceando ya todos. Bien, pues si no hay más preguntas, daremos por terminada esta reunión. Muchas gracias a todos por atender. Espero que haya sido de vuestro interés. De aquí sacaremos unas pequeñas conclusiones, intentaremos exponerlas y empezar a divulgarlas para que, por lo menos, podamos intentar tener estas, no sé si son protocolos, guías o directrices en las cuales pues podemos seguir para seguir buceando pues tranquilo, con seguridad y, como he dicho antes, no solo dentro del agua, sino también fuera del agua. Ramón, ¿alguna cosa más que quieres comentar? Bueno, sí, quería hacer un pequeño comentario último. Es que, evidentemente, la comunidad del buceo, vamos a ver, centros de buceo, fabricantes de material y agencias certificadoras, evidentemente estamos preocupados y trabajando en el tema y que, por supuesto, este tipo de reuniones lo mantendremos también al más alto nivel para que entre todos podamos tener unos protocolos fijos con también los... en nuestro caso, la Generalitat, que es la que nos da los permisos, pero también tenemos, por ejemplo, los centros de buceo, pues también tenemos el gobierno español que también a través de Capitanía Marítima pues tiene que decir sus cosas y lo que vamos a intentar hacer es sacar unos protocolos posiblemente a nivel Estado español para que podamos trabajar, o sea, nosotros como trabajadores estemos protegidos, pero también que nuestros usuarios estén protegidos. Tendremos que espabilarnos antes de que se levanten los periodos de alarma y todos los confinamientos de poder tener unos protocolos fijos. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Julián, una última cosa.
Bueno, hablar el último cuesta porque ya lo habéis dicho todo, pero agradeceros a todos que hayáis acudido a esta cita y que esperamos volvernos a ver y esperamos vuestros comentarios, vuestras opiniones para animarnos a seguir haciendo cosas de estas. Muchas gracias. Pues, a todos. A todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Jordi. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Chao. Chao. Chao, Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, gracias. Buenas tardes. Chao, Gracias a todos. Cuidarse. Chao, Miguel. Buenas tardes, que vaya bien. Buenas tardes.